Hagamos Iglesia con el pastor Ronald Díaz. Bendiciones, soy el pastor Ronald Díaz en una cápsula más de Hagamos Iglesia. Estoy tocando el tema importantísimo de un estudio profundo de la cultura que nos ha tocado vivir, esta ideología también progresista, que es lo que más enfrentamos, que es también es la unión de otro montón de ideas, como lo que es la evolución, el materialismo, el historicismo, etcétera, etcétera. Pero que hoy en día se denomina el progresismo, que es una ideología antidios, anticristiano, que también señala a los cristianos como retrógrados, como grupos de odio y una serie de cosas. Y que los cristianos y la iglesia, especialmente con la misión que tenemos clara de parte de Dios, nos hemos sentido como que no sabemos qué hacer. Pero yo estoy diciendo a través de estas cápsulas que más bien el progresismo nos está haciendo un gran favor. Y usted dice, bueno, qué raro suena eso. Sí, nos está haciendo un gran favor porque el progresismo hace más grande el vacío que hay dentro del ser humano cuando no tiene al Señor. La Biblia dice que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres. Hay un clamor interno de toda alma viviente y es por su Creador. El progresismo, al dar alternativas de un montón de cosas que ellos hoy en día proponen, ha hecho que este vacío se profundice más, que el ser humano se sienta sin sentido en la vida, lo que ha disparado, como es bien sabido ya por las estadísticas y las situaciones y los estudios que se dan acerca de la sociedad hoy en día, ha disparado tremendamente los suicidios, ha disparado la depresión, la ansiedad y otra serie de cosas que hacen que el ser humano hoy en día esté totalmente perdido. Bueno, por eso digo que más bien nos están haciendo un gran favor. En vocabulario mío, de acuerdo a la Escritura, yo digo que nos han arado el terreno. El terreno hoy en día está arado para que la semilla del Evangelio, que es buenas noticias de que Dios ama al ser humano, que el significado de la vida solamente se encuentra en Dios, el terreno está preparado. Lo que pasa es que, como dice claramente Jesús, lo dijo, el problema no está en que no hay cosecha, no hay mies, ¿verdad? Como dijo él. No, el problema no es que no hay mies. Jesús dijo, la mies abunda, la cosecha es grande. El problema no está en que no hay mies, el problema está en que hay pocos obreros. Si estamos haciendo nuestro trabajo, vamos a ver cosechas grandes. Pero parte de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer y necesita hacer en la iglesia de hoy para que seamos más efectivos es renovar nuestra vida. Es por eso que a través de estas cápsulas estoy analizando la situación de lo que he llamado una ortodoxia muerta, o qué es lo que nos ha llevado al estancamiento y a la decadencia espiritual. He mencionado en las cápsulas anteriores cómo inclusive la iglesia del primer siglo también se estancó, también experimentó un enfriamiento, que es lo que estamos viviendo hoy, la iglesia cristiana del siglo XXI. Así que debemos entender que hay un proceso que se da de un cristianismo ferviente que puede evolucionar dolorosamente a una ortodoxia muerta. Podemos tener, hoy estoy usando la palabra ortodoxia adrede, en el sentido que sí, decimos que tenemos sana doctrina, que estamos apegados a la Escritura, pero eso no es suficiente. Así que la historia número 1 nos muestra el proceso de cómo un cristianismo ferviente decae en una ortodoxia muerta. ¿Cómo se da eso? Bueno, hay una generación que tiene un encuentro con Dios, un encuentro con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, que la palabra por sí misma también tiene que ver con la autoridad y la persona de Dios, y un encuentro con su poder.
Entonces hay una generación que se encuentra con Dios. Para contarles algún ejemplo, vemos en la década de los 60, por ejemplo, se dio un movimiento en los Estados Unidos que se llamó The Jesus Movement, el movimiento de Jesús. Un montón de jóvenes, drogadictos, hippies, que tuvieron un encuentro personal con el Señor, encontraron la presencia de Dios, encontraron su palabra, su poder, y entonces emergió en aquel entonces, porque es un asunto que siempre se va a dar, una gran efervescencia, un fervor por Dios. Y esa generación de hippies que se convirtieron al Señor, vale la pena estudiar el fenómeno social que fue algo maravilloso. Pero es uno de los ejemplos. Podemos tener también ejemplos de los grandes avivamientos en el pasado. Siempre hay una generación que se encuentra con la presencia de Dios, se encuentra con la palabra, con el poder de Dios, y entonces emerge una efervescencia espiritual. Pero luego esos creyentes, en la etapa número 2, los creyentes son llenos entonces ahora con la verdad y la presencia de Dios, de manera que estos se comprometen a los propósitos de Dios y salen a la cultura a esparcir esa presencia al mundo, empoderados por el Espíritu Santo. Otra vez, si usted estudia el fenómeno de The Jesus Movement, al que hago referencia, que se dio en los años 60, se va a dar cuenta que sucedió así. Aquí mismo en Costa Rica, exactamente en la década de los 70, se dio este mismo fenómeno. Todo un grupo de gente que empezaron a tener un encuentro personal con Dios, con el poder de Dios, con su palabra. Se dio toda una efervescencia, y los creyentes de aquel entonces, hoy en día se habla de eso, fueron llenos de esa verdad de Dios, de la presencia de Dios, de manera que se comprometieron con los propósitos de Dios. Y entonces salimos, en aquel entonces yo fui parte de ese movimiento, salimos a la cultura a esparcir esa presencia al mundo, empoderados por el Espíritu Santo. Luego, detrás de esa generación viene otra generación. Esta generación que le sigue es activada por el impulso espiritual de esta generación anterior. Esto lleva a que entonces se establezcan prácticas, tradiciones e instituciones para mantener ese ímpetu y para educar a las nuevas generaciones en cómo mantener ese vigor espiritual. Entonces, esta generación que es activada por este impulso espiritual empieza a establecer instituciones, metodologías, tradiciones de cómo mantener ese vigor espiritual. Y viene la cuarta etapa, que es donde viene aquella tentación de la dependencia de esas herramientas, sin una total dependencia de la presencia de Dios. Esto sucede de una manera tan sutil que se hace imperceptible. Este es el fenómeno que hemos vivido en las últimas 3 décadas. Una dependencia de metodologías, de prácticas, una dependencia de la institucionalidad, y no una dependencia de la presencia de Dios. Es hora que usted y yo, como líderes, primeramente nos hagamos una evaluación personal, que renovemos nuestra comunión íntima con el Padre Celestial y con su Espíritu, y empecemos también a impregnar a la iglesia y llevarlos y conducirlos no a una serie de prácticas y metodologías y cursos de discipulado y quién sabe qué otra cosa, sino a un meterse en la presencia de Dios, un encuentro con la presencia de Dios y ser llenos de su Espíritu. Y vamos a ser parte de esta renovación de la iglesia, que vamos a traer una gran cosecha para la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga. Hagamos Iglesia con el pastor Ronald Díaz.